este video te voy a enseñar los tips y los pasos que sigo para sacar el máximo provecho a mi sketchbook. Lo primero que intento hacer es encontrar un sitio donde haya contraste, ya sea por luz o sea por cambio de materiales. Si el día está muy nublado es un poquito más complicado porque tienes que encontrar un sitio donde haya un espacio muy oscuro dentro de la escena y un espacio muy claro. Bueno, ya encontré el lugar que me gusta. Ahora lo que voy a intentar es que los árboles se alejen un poco del pirulí para que no tenga ninguna hoja o no tenga nada que lo atraviese. Lo que habitualmente llevo es una libreta, puede ser una libreta más grande, una libreta más pequeña, pero lo que te recomiendo sobre todo es que tenga tapa dura. En cuanto a los materiales de dibujo, habitualmente llevo un lápiz y rotuladores calibrados. Y lo más importante es la comodidad. Esta es la razón por la que llevo una silla plegable siempre conmigo. A veces no sabemos ni por dónde empezar, pero puedes utilizar la herramienta de medición por lápiz para transferir las medidas de lo que tienes enfrente a tu cuaderno. Es importante que cuando lo utilices estires completamente tu brazo y tomes una medida de referencia con tu dedo sobre el lápiz. Esta medida transfiérela a otro sitio del dibujo y así crearás fácilmente una escala entre los dos elementos medidos. Lo primero que voy a hacer es unas líneas básicas en lápiz, donde voy a ubicar los elementos en la escena y así me aseguro el encuadre que quiero hacer. Estas líneas siempre son a modo de guía. Entre más livianas y más suaves las hagas, mejor para ti. Bueno, una vez ya hemos realizado nuestras líneas de lápiz y tenemos todos los objetos ubicados en nuestra libreta, vamos a empezar a hacer las líneas en tinta. Yo para esto siempre empiezo con un rotulador muy delgado, que es el 005, y marco los puntos más oscuros del dibujo. Voy buscando las sombras más profundas y las marco en mi libreta. Si te fijas, la manera que tengo de coger el lápiz es bastante alejada de la punta. Esto me permite realizar líneas de dedo más largas. Si en algún momento dudas o no entiendes los tonos que ves enfrente, porque a veces tú lo estás viendo en color y lo estás transmitiendo a blanco y negro, cuesta entender qué es más oscuro y qué es más claro. Un recurso que puedes utilizar es hacer una foto de la escena que estás dibujando y rápidamente pasarla con tu teléfono a blanco y negro, y si quieres la puedes contrastar un poco para que entiendas claramente dónde está la luz y dónde está la sombra. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los tonos más oscuros, para llegar a ellos, en este caso vamos a utilizar un .8, que es un rotulador bastante grueso y nos permite avanzar mucho más rápido en el dibujo. Fíjate que en las líneas del 0.8 las hago en un solo sentido, porque de esta manera puedo edificar la cantidad de líneas que tengo por debajo delgadas. A veces tienen mucha textura y hacen saltos muy bruscos entre un tono y el otro, y poner una capa unificada encima de estas lo que hace es que tengas un dibujo más fluido. Cuando ya hemos encontrado los tonos más oscuros, los tonos medios los vamos a crear a partir de tramas. Cuando vamos poniendo una encima de la otra, iremos oscureciendo poco a poco y respetando las zonas que vamos a dejar completamente en blanco. Iremos añadiendo capas de tramas una sobre otra hasta llegar al resultado con el que nos sintamos totalmente satisfechos. Terminado con el dibujo, las líneas de lápiz las puedes dejar o las puedes borrar, eso depende de ti, pero en mi caso me interesa quitarlas de los sitios más claros para no tener ningún ruido y que estos espacios se vean lo más limpio posible. Una vez terminado el dibujo, solo añadir una información básica, siempre es la fecha y el lugar donde estoy dibujando. Si a ti este tipo de cosas te inspiran como a mí, te animo a que saques tu sketchbook a la calle y comiences a dibujar. Y si quieres seguir aprendiendo conmigo cómo llevar un cuaderno vital, te invito a que te apuntes a mi curso online en doméstica.